Está aceptado unánimemente que el mejor documental sobre Moebius es Moebius Redux, Das Leben von Jan Giraud, de Hasko Baumann, de 2007. Pero no debe olvidarse nunca el segmento que se le dedica en el documental de Ken Viola, The Masters of Comic Book Art, de 1987, con Harlan Ellison como presentador, y La constelación Jodorowsky, de Louis Mouchet, de 1994. La introducción obvia a la obra, influencias y estilo de Moebius son los 6 volúmenes publicados entre 2000 y 2010 de Inside Moebius, aunque la narrativa está muy condicionada por su género, que es la autoficción, y a veces, más que a Moebius, nos parece estar viendo a Larry David, debido al esfuerzo del autor por mostrarse como un viejo calvo obsesionado por el sexo que recita su papel en escenas que parecen sacadas de El discreto encanto de la burguesía de Buñuel o Cómo ser John Malkovich de Spike Jonze. Al haber empezado en 2000, la serie arranca muy condicionada por su tiempo. En alguna película de Pajares y Esteso se comentan los distintos niveles de desnudez, llamando al desnudo integral inferior frontal femenino enseñar el barbas. Y Bin Laden se convirtió en sinónimo de lo que no debía enseñarse, el barbas de Pajares y Esteso, o no podía enseñarse, un billete de 500 euros, porque nadie los había visto y todo el mundo estaba buscándolos. Pasando a llamarse coloquialmente pasando a denominarse coloquialmente ambas entidades como el Bin Laden o un Bin Laden, respectivamente. Con un argumento similar al de Gonzalo Torrente Ballester al final de su Crónica del Rey Pasmado, Moebius intenta vencer el odio de Bin Laden en una extraña escena en la que Bin Laden nos enseña el Bin Laden. En general, toda la obra, como la mayoría de las de Moebius, sigue el estilo onírico e inconexo de Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, El pequeño Nemo en el país de los sueños de Winsor McCay, publicado a partir de 1905, pero con la reiteración incesante y el mundo desértico de Crazy Cat de George Herriman, publicado a partir de 1913. Esto es lo que pasa en Arsac, ese personaje con nombre de cocinero vasco, con el garaje hermético y con Le Bandar Fou, que en italiano se tradujo como Il Fallico Folle, y en español como El Lúbrico Crónico, que es mejor sin duda que la otra traducción que también existe y se ha editado, El Empalmado Loco. Tengo aquí la presencia de Moebius en la historia de los cómics de Tutain, y evidentemente al ser una obra de producción Josep Tutain o Toutain, dirección Javier Coma, al ser una obra de, ¿de qué año? Vamos a ver, tiene que salir en algún lado, pero algún documento legal, yo qué sé, impreso, el ISBN, no sé de qué año será esto. En el índice general no viene, voy a ver si al final viene algo así como Laus Deo, pero me temo que no es lo apropiado en este tipo de publicaciones un Laus Deo. En todo caso, la presentación de Moebius en la historia del cómic de Tutain se queda en Arsac. Hay una pequeña biografía de Moebius sacada de una entrevista que le hicieron para la revista Totem, y lo que hay reproducido es un ejemplar. Podría perfectamente haberle puesto un índice o un guión. No sé qué confianza tengo en encontrar las cosas en los libros a la primera, cosa que evidentemente está desmintiendo la experiencia. Sí, aquí está. Ya he visto una escena del Incal. Hay un fragmento del Incal reproducido. La pequeña entrevista. Un poco del garaje hermético. Aquí tenemos a Moebius más o menos
bueno, más joven que en Inside Moebius, evidentemente. Tenemos... bueno, ya está, no hay más Moebius. Lo último es Jacques Tardy, que yo hubiera preferido desde luego una historieta de Tardy antes que una de Arsac. Estoy presentando Moebius, pero a mí Arsac nunca me ha interesado nada, porque ya lo digo, es como el pequeño Nemo en el País de los Sueños, pero con una repetición cansina, continua, constante, de que no llega a nada, como en Crazy Cat. Bueno, hay una escena que sí, recuerda quizá los grabados japoneses, pero bueno, la historia no cuenta nada. Es un mero ejercicio de escuela de arte, y como historia no hay tal historia. Hay un onirismo que, a diferencia del de McKay, no cuenta nada. Como la mayoría de las obras de Moebius, Inside Moebius está influida por las mistificaciones de Carlos Castaneda, que esto es un añadido a este estilo que no conduce a nada. El mayor defecto de Moebius es que, habiendo conocido su propio desierto en México y pudiendo haber hablado de él, la mayoría de las veces lo que nos presenta son los desiertos de Herriman y Castaneda. No hay peor combinación. Por esto, el mejor Moebius, a mi juicio, es el que colabora con Jodorowsky. Aquí tengo 2 volúmenes. Bueno, en realidad no, solo uno. Aquí tengo un volumen de su colaboración con Jodorowsky, pero por encima de todo, la mejor colaboración con Jodorowsky, para mí, sin duda alguna, es el Incal. El Incal. Esto sí que es una historia, esto sí que es un ejercicio de arte con sentido. Para mí el mejor Jodorowsky es... el mejor Moebius es el Moebius con Jodorowsky, el que colabora con Jodorowsky. En el libro Almohade de cocina traducido por Ambrosio Huici Miranda hay una receta sobre cómo fingir el pescado para un enfermo que no puede tomarlo, para el enfermo que no pueda tomarlo. Jodorowsky es un plato que bien puede fingir ese condumio de Herriman y Castaneda al que Moebius está acostumbrado, pero es algo mucho mejor, y sí va a algún lado, a diferencia de los otros 2. Aunque también, raras veces, incluso yo diría que una rara vez, Moebius ha sabido contenerse, y aun con la influencia innegable de Jodorowsky, y de sus autores habituales, sí, sin duda, el puñetero Castaneda, ha podido contar algo de verdad, y ante todo contarse, como en El mundo de Edena, que para mí es su mejor obra personal, porque claro, El Incal es una obra de Jodorowsky con la presencia inestimable, fundamental de Moebius. Pero como obra de Moebius, yo creo que la mejor, la más contenida, sensata, menos dada a la divagación, pero sin dejar de ser, sin dejar de mostrarse como él es, y con estas obsesiones. Para mí es El mundo de Edena, que por cierto además anda bastante bien de precio, y desde luego por la calidad de la impresión, por todo, quizás sea la introducción más sensata, más razonable para acercarse a Moebius. Yo creo que es el mejor Moebius, sin dejar por eso de ser el más Moebius de su producción. El mundo de Edena, que además en los primeros compases, en las primeras partes, ya nos trae un recuerdo infantil de Moebius, que es este submarino, que es un submarino que Moebius tenía de niño y que añora. Yo creo que no hay posibilidad de error. Si uno duda si Moebius le puede gustar o no, creo que El mundo de Edena es la mejor puerta de entrada. Además, la metáfora de la puerta aparece muchas veces en este libro.
En Inside Moebius, por contra, cuesta mucho llegar a algo interesante. Y a mí me parece que no llega hasta la fantástica autosátira del autor, dialogando con él mismo de joven, con un Giraud, con un Jean Giraud más joven, que no está en absoluto sorprendido por el artificio de la trama de ciencia ficción, porque ya ha visto algo parecido en Clifford Donald Simak. Cuando su versión juvenil le pregunta por los autores de cómic más divertidos, el viejo Moebius va descubriendo que todos lo son más que él. Además del guionista Goscinny, Stan Gottlieb, Mandrika y su pepino enmascarado, el gato de Geluc, Geluc, admira la figuración narrativa sin boceto previo de Sfar y a Edica, François Puck, Rossin, Petillon, Charlier, Van Hamme, Trondheim, Ariston y por supuesto a Jodo, que es algo completamente único y diferente, y desde luego tiene el recuerdo de que La loca del Sagrado Corazón, que está compilado en este volumen de homenaje a los 90 años, al 90º cumpleaños de Jodorowsky, La loca del Sagrado Corazón es algo enteramente distinto, pero bueno, yo desde luego no tengo tan buen juicio no tengo tan buena opinión como Moebius acerca de La loca del Sagrado Corazón, y pongo muy por encima de La loca del Sagrado Corazón el Incal. Bueno, luego hay continuaciones y precuelas del Incal, pero no están dibujadas por Moebius. El Incal clásico es el de Moebius, y desde luego creo que la mejor colaboración de Moebius y Jodorowsky ha sido el Incal, porque La loca del Sagrado Corazón, que en un principio iba a llamarse El corazón coronado, y bueno, algunos críticos, como los de este volumen, lo llaman El corazón coronado, es una historia que a mí me parece bastante chocante. La recibí ayer y la leí ayer. De entrada me llamó la atención la escena en la que, está desde luego marcada por aquí, en la que abandonan al profesor protagonista sus estudiantes y se quedan solo 4. Bueno, si a mí me dejaran los estudiantes y me quedara solo con 4, si todos cancelaran su matrícula, me quitarían la asignatura. No sé si en la Sorbona no es así. En todo caso, veo La loca del Sagrado Corazón como una especie de nueva versión de Professor Unrat de Heinrich Mann, o de aquel que recibe las bofetadas de Andreyev, solo que, bueno, sí, vamos, es eso, solo que con un poco más de mística, pero básicamente es eso, es Professor Unrat, o el que recibe las bofetadas, y es bastante... algunas cosas son bastante chocantes y no las entiendo muy bien. No entiendo por qué el protagonista se caga encima 2 veces, o sea, 2 veces además, y además él en un principio es un profesor místico que no toca a su mujer, que vive ahí en una abstinencia un poco forzada, porque es más bien impotente y está explicando a Levinas y tiene una corte de estudiantes a los que le va la mística. Y cuando su mujer le pone los cuernos con un negro delante de todos, los estudiantes se ofenden y lo abandonan porque dice no es capaz de retener a su mujer. Y bueno, consigue reinventarse y explicar a Kant, y tiene éxito con Kant, pero al final su relación con esta loca del Sagrado Corazón, que no queda muy claro si la loca del Sagrado Corazón es la vieja mendiga que vive en el Sagrado Corazón, o esta estudiante loca que, en fin, bueno, en fin, tampoco hay que desvelar muchas cosas, pero uno se queda pensando, pues vaya historia, porque si hubiera tocado más a su mujer de vez en cuando y si hubiera dado menos a la mística, no habría caído en esta relación extraña con esta loca, y al final le dan por culo. Es decir, alguien dirá, sí, tiene que ver con lo de que se cague encima. No, una sí, quizá puede, pero la otra no. Es decir, que no acabo de entender muy bien la historia, más allá de que en fondo y esencia es Professor Unrat el que recibe las bofetadas, pero
con más mística de la que ya tiene la obra de Andreyev, porque la obra de Andreyev tiene, digamos, la misma dosis de misticismo que la de Jodorowsky. No tiene la dosis de cagarse encima. Bueno, en fin, que no acabo de... Sí, es una obra muy artística, pero no acabo de... No, prefiero el Incal. Y bueno, es mi... O sea, sí, está bien. Menos mal que no compré el volumen que solo contiene La Loca del Sagrado Corazón, porque aquí también se incluye la obra con Book, que es muy alabado y muy elogiado por Moebius, El Tesoro de la Sombra de Book, y bueno, y una mini historia al final. Pero bueno, es decir, sí, por 5 euros más de lo que vale la edición, bueno, pues uno puede comprarse también la obra de Jodorowsky. Y Book, que viene a ser, pues, de alguna manera el mejor Jodorowsky, que es esa especie de rabino que cuenta historias. El rabí Jodorowsky que cuenta historias. Bueno, en fin, he dicho que el mejor Moebius es el de Jodorowsky, pero me refiero al Incal. Con el Incal no hay duda. Para mí, el Incal o sea, si tiene sentido leer a Moebius es por el Incal y como obra individual, El Mundo de Edena. Que alguien dirá, sí, pero es un poco hippie. No, pero lo justo, lo esencial. Al igual que aquí, Jodorowsky no se anda por las ramas de la extravagancia y la psicomagia. Además de la Wikipedia en inglés, más que en la versión en francés, en inglés, una introducción más académica que Inside Moebius a la carrera e influencias de Jean Giraud la podemos encontrar aquí en este volumen que ya hemos visto para hablar de O'Bannon y de la colaboración de O'Bannon con... bueno, esta es también una película de Moebius. La colaboración de O'Bannon con Moebius, hemos usado... ¡Ay, otra vez los pezones! Bueno, en fin, Metal Hurlant y el cine fantástico, coordinado por Jesús Palacios, que tiene una sección monográfica dedicada... Hay fotografías de las películas y de los cómics que han influido en películas de Moebius, pero hay una sección monográfica dedicada a Moebius, que da una biografía bastante, ya lo digo, más académica que Inside Moebius. Que podría haberle puesto un índice perfectamente en lugar de buscarlo. Bueno, vamos a ver. En lugar de un guión, pues puedo mirar el índice directamente. Hay monografías dedicadas a Jean Giraud, Moebius, a Enki Bilal, Alejandro Jodorowsky, a Giga y a Marc Caro. Bueno, pues 117 es Moebius. En 117 tenemos a Moebius. Aquí está. Bien. Jean Giraud, Moebius, la aventura cinematográfica, Rubén Lardín. O sea, en teoría va a hablar solo de Moebius en el cine, pero nos va a hablar de todo Moebius. De todo Moebius. Empieza con una cita del propio Moebius. En la jerarquía de las artes, el cómic vendría a estar cerca del culo. Ha dicho en alguna ocasión Moebius, dice Rubén Lardín. Y a su declaración no ha dejado de eslabonar siempre una carcajada condescendiente. Bueno, aquí viene la biografía, me salto un párrafo en el que en realidad no dice nada. Jean Giraud, nacido en Nogent-sur-Marne, Île-de-France, en 1938, creció amparado en el dibujo como bálsamo a la soledad de su infancia en Fontenay-sous-Bois, un suburbio de París. De extracción modesta e hijo de padres separados, las horas en casa le abocaron a dibujar obsesivamente para paliar la melancolía, hasta que su madre decidió inscribirle en la Escuela de Artes Aplicadas de París, donde entraría en contacto con jóvenes de su edad pertenecientes a la burguesía, mucho más refinados y cultos. Todo esto puede considerarse un buen extracto de las muchas entrevistas y documentales que sobre Moebius hay, que hemos esbozado una somera filmografía al principio, una filmografía documental. Aunque adolescente, ya acarreaba en su haber diversas lecturas, preferiblemente de ciencia ficción por influencia paterna, lo que
lo que hoy no impide que recuerde su entrada en la escuela, donde se respiraba un hambre voraz de cine, arte y literatura, como el tránsito de un vacío absoluto al supermercado cultural. El cómic no dejaba de ser una disciplina menor e incluso despreciada a ojos de docentes y discípulos. Pero eso no hizo que Gir, que es su primer seudónimo, Gir, de Giraud, evidentemente, perdiera el norte en cuanto a sus intereses. La historieta, medio que había descubierto en revistas como Valiant o Spirou, seguía siendo su prioridad y su destino. La inercia lo pondría en contacto con almas afines de entre el alumnado, como la del también precoz Jean-Claude Messières, más tarde famoso por sus... O sea, no tiene que ver con el Messières, autor medieval que también hemos estudiado en esta biblioteca, el Messières moderno, más tarde famoso por su saga Valérian con Pierre Christin, quien le facilitaría el acceso a publicaciones como Far West, donde esos días iba a publicar su primera historieta, un western juvenil titulado Les Aventures de Frank et Jérémie. Y, o sea, el primer Gir es alguien que hace historietas del oeste, western. Y a otras en las que profesionalizarse tan joven como Valiant, Corazones Valientes, Ficción o Sitting Bull. Todo sentado. En 1955 Gir interrumpió su tercer curso en la escuela para viajar a México. Ahí conoce un desierto propio que luego al final emborrona con el de Castaneda y Herriman. Donde su madre se había instalado con su tercer esposo. Una visita vacacional al país de su padrastro, que se convirtió en una estancia de 9 meses, bien surtidos de descubrimientos e iluminaciones. Bueno, lo del matrimonio de su madre no salió bien, pero a él la estancia en México sí que le salió muy bien. Eso es lo que dice en la entrevista a Totem, que está en la historia del cómic de Totem. La nunca suficientemente bien ponderada revista Mad y el trabajo en ella de titanes como Harvey Kurtzman, Jack Davis o Will Elder. Pero bueno, esto se convierte en un problema para Moebius, porque ese estilo de Mad, que luego además recibe de recuelo a través del Comic Underground de Robert Crumb y de otros similares, eso le hace querer imitar esa especie de puntillismo, ese detalle de la pluma, esa especie de imitación de los grabados antiguos que oscurece sus dibujos y para mí no tiene ningún interés. Esa sucesión incesante de arañazos de la pluma, de pequeños arañazos de pluma para intentar dar volumen, dar sombras, que tanto se ve en su Blueberry, no me interesan en absoluto. Siempre lo veía y decía, ¿cuántos plumazos innecesarios? Y esto lo imita de Mad, y esto lo imita de Robert Crumb, de Zap y de todas estas revistas parecidas que querían presentar un contenido revolucionario, satírico, revolting en el sentido inglés de revolver las tripas, eso es, algo que pudiera revolver las tripas, pero que al mismo tiempo tuviera un estilo de grabado clásico, de grabado de enciclopedia, de ilustración del diccionario Webster. Y esto tiene sentido en Mad y tiene sentido en Zap, pero en Moebius no tiene más sentido que la imitación de un modelo que no se le ajusta y no le viene bien. Bueno, Mad, hemos dicho, Mad. Otra influencia, las drogas, el sexo, la música y la contracultura de manos del muralista Mario Falcón y la vivencia embriagadora del desierto. Horas y horas de tierra baldía, sol brillante y cielo infinito. Una experiencia magnífica que expandió el alma del dibujante y resultó en una gran curiosidad. Esto, claro, recuerda a Aldous Huxley. Abrir las puertas de la perfección. No, yo creo que esto vitalmente le importaría más. Esto vitalmente le pareció mayor de lo que artísticamente fue. Tan grande que definiría toda su obra venidera, por explorar el mundo del inconsciente y el universo paralelo de los sueños.
De vuelta en París, tras 27 meses de servicio militar y colaboraciones gráficas para revistas del ejército que le evitaron ser destinado al frente de la guerra entre Francia y Argelia, Gir se estableció como asistente en el estudio de Giger, y ahí nota, Giger, nombre artístico de Joseph Gillion, 1914-1980, bueno, su dibujante más admirado, que no cita al menos en ese pasaje de Inside Moebius, a quien había conocido a través de Messiers. Con él trabajaría mano a mano en La Route sur Coronado, 1962, 11ª entrega de Jerry Spring, su serie más popular. He estado preparando mucho claro, porque al final reunir todos estos libros lleva tiempo y al final estoy en una nube de polvo, eso al final. 11ª, porque han estado esperando, y esto es como la casa tomada de Cortázar. No sé qué pasa, que aquí entra el mundo en forma de tierra, en forma de polvo por la ventana. Fueron tiempos de aprendizaje mucho más sólido que el que pudiera impartir cualquier escuela, años en que el belga leccionó a Gir en el oficio y sus técnicas, pero sobre todo, como bien apuntó Lorenzo F. Díaz en El doble en espejo, su ensayo sobre el autor, le enseñó a pensar como artista. En 1964, René Goscinny, guionista de Asterix, hay un juego de palabras que se pierden en el español, claro, porque es Asterix y Obelix, como asterisco y obelisco como signos tipográficos, como signos gráficos. Y desde un año antes en la jefatura de redacción de Pilote, o sea, de Pilote, aquí llegaba Pilote, nuestros padres conocieron la versión española de Pilote. Bueno, pues solicita una nueva serie del oeste a Giger, a quien la sobrecarga de trabajo lleva a delegar en Gir. Este es presentado a Jean-Michel Charlier, nacido en 1924, otro belga establecido en París, guionista prestigiado y uno de los fundadores de la revista, y de su colaboración, el 31 de octubre de ese año, primero con el nombre de Fort Navajo y con apariencia de historia coral, nacen las aventuras del teniente Blueberry, personaje gráficamente inspirado en los rasgos de Jean-Paul Belmondo. Muy bien, aquí cuenta todo lo relevante, que pronto, efectivamente está basado en Jean-Paul Belmondo, que pronto emergerá como protagonista absoluto de la serie y con los años se erigirá en clásico moderno de la historieta europea. No es tampoco el único caso de una historieta más o menos prestigiosa que no está hecha para salir del paso, sino que es una historieta prestigiosa que toma directamente los rasgos de un actor. Hay una serie en la que estoy improvisando la memoria y el conocimiento, ¿no? Hay una serie bastante prestigiosa también en la que una detective, la detective protagonista, tiene los rasgos de Audrey Hepburn, que, en fin, pensaba que sería fácil de encontrar, pero sí, parece ser que, bueno, Julia, pero no sé si Giancarlo Berardi, sí, Giancarlo Berardi. Bien, Giancarlo Berardi ha hecho lo mismo que Moebius con Jean-Paul Belmondo, pero con Audrey Hepburn. Entra aquí un capítulo titulado Primer desvío. Y como digo, todo esto resume bastante bien las entrevistas del propio Moebius, del propio Giraud. Nueva cita de Moebius. Dibujar es una revelación del alma, de tu situación personal. La libertad artística es posible y siempre hay lugares donde encontrarla. Yo he creado formas e ideas, pero no soy responsable de las mismas. Me limito a canalizarlas. Entro en una especie de trance donde algo toma las riendas. Puede ser algo más allá de la conciencia, o quizás los dioses, el genio, o qué sé yo. Puede que los extraterrestres. Todo es posible. Bueno, pues esto, desde luego, no es para elogiar, sino que es uno de los defectos. He hablado antes del peor defecto. Esto también es un defecto de Moebius, pero que va en esa imitación del pequeño Nemo en la Tierra de los Sueños. Esa especie de escritura automática que él empieza, no sabe dónde va a terminar, pero a veces es que no termina nada, ni sale bien, y claro, es el dibujar
pensando que si tiene barba San Antonio y si no la Purísima Concepción, lo que salga estará bien. Y no, lo que salga no necesariamente estará bien. Es más, lo normal es que no esté bien en absoluto. Es lo que pasa con estas historias de Arsac, que ni cuentan nada ni conducen a nada y son simplemente un ejercicio